con ustedes. Eh, bueno, vamos a seguir hablando acerca del libro de Mateo y en esta preciosa oportunidad vamos a hablar acerca de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. La palabra de Dios nos habla acá acerca de la confesión de Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Bueno, en este relato que acabamos de leer en esta ocasión, nosotros vemos primeramente que nuestro Señor Jesucristo está interesado que sus discípulos sepan en verdad quién es Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo se dirige a la región de Cesarea de Filipo, Él le pregunta a sus discípulos. Entonces Jesús les preguntó a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy? Esta es la pregunta que debería de hacerse, ¿verdad? En nuestros días, muchas personas de algunos grupos religiosos, algunas denominaciones, sectas, que en verdad no conocen verdaderamente quién es Jesús. Es la pregunta que debería estar por todas las edades, porque ciertamente en nuestros días muchas personas no conocen acerca de la persona de Jesucristo. Y a veces muchos, como nuestros amigos testigos de Jehová, le dan mucha más importancia a, a Jehová, ¿verdad? Como le llaman ellos, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo ponen bajo un nivel más bajo. Pero en verdad nosotros vemos que la palabra de Dios que nos arroja la información, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y Simón Pedro le contestó: tú eres el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esto muestra realmente que los discípulos del Señor deberían de tener la información correcta acerca de la persona de Cristo. Esto muestra que creían que Jesús era más que hombre. Ciertamente Jesús tiene naturaleza divina. Y Pedro le contestó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: tú eres el ungido de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y es importante notar que como Hijo de Dios, Jesús es la perfecta expresión del Padre. Y en el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 2, dice que en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo.
a quien él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El verso 3 declara: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, fíjese, de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces vemos nosotros que Jesucristo, como Hijo de Dios, es la perfecta expresión del Padre. Y de hecho, igual al Padre. Por ejemplo, en el libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 18, dice que por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, hermanos, sabemos, porque no es nada nuevo lo que estoy hablando en esta oportunidad, que hay varios textos que dicen que Cristo es Dios. Por ejemplo, en el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 1 nos habla que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí vemos nosotros al verbo, a Jesucristo, una personalidad completamente distinta. Es el Hijo en esta ocasión, el verbo, el Padre, ¿verdad? Donde dice que era con Dios, y ahora la igualdad entre el Padre y el Hijo, y el verbo era Dios. También encontramos en el libro de Tito, el capítulo 2, el verso 13, lo que nos dice la palabra de Dios con referencia a Jesucristo como lo que Él es en verdad, el Hijo de Dios. Bienaventurada la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por supuesto hay más textos que podríamos citar y nos hacen ver, hermano, que si Cristo es Dios, ¿verdad? Si Cristo es el Hijo de Dios, entonces es igual a Dios. Así como Cristo, como el Padre es eterno, Jesucristo es eterno, así como el Padre es poderoso, el Hijo también es poderoso. Así como el Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente. Y vemos entonces que era esto lo que quería Jesucristo, que sus discípulos pudieran creer y entender. Entonces vemos nosotros que si Cristo es Dios, también es Hijo de Dios, igual a Dios en su naturaleza. Y vemos nosotros que los judíos respondieron diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Vemos entonces siempre la incredulidad de los fariseos, de los saduceos, de los escribas acerca de la personalidad de Jesucristo, que el cual siendo él el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, era algo que, así como en aquellos tiempos, hoy en nuestros tiempos, muchos grupos religiosos no quieren entender esta realidad y esta verdad,
que nos presenta la palabra de Dios. Recordamos nosotros el libro de Juan, el capítulo 1, el verso 49, donde respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Juan capítulo 4, el versículo 41 dice: sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Le dijo también allí Juan capítulo 11, el verso 27, le dijo: sí, Señor, no he creído, no, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Sí? Y es aquí donde nosotros vamos a comprender y a entender que, hermanos, deberíamos de estar interesados en poder dar a conocer lo que nosotros creemos acerca de la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Porque de esta manera podríamos entender que estaríamos enseñándoles cierta realidad y cierta verdad a las personas, que deberían de entender que Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo está interesado en que se arrepientan las personas y vengan a la obediencia a Él. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, el capítulo 8, el verso 36, que yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, si hoy estamos interesados en que verdaderamente muchas personas vengan a Cristo, si estamos interesados en poder comprender la importancia de que un cristiano sea el que pueda bautizar a un no cristiano, pero también deberíamos de estar muy interesados en que el que se va a bautizar debería comprender quién es en realidad Jesucristo. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es Dios hecho carne. Jesucristo, hermano y amigo que nos puedas escuchar, es algo que tú tienes que entender y comprender lo que verdaderamente Él es. La confesión de Pedro la encontramos en los evangelios sinópticos, como en Marcos capítulo 8, verso 27 y 30, Lucas capítulo 9, versículos 18 al 21. Pero aquí, hermanos, llegamos al clímax de la primera parte del evangelio, donde nosotros estamos viendo que realmente existen varias reacciones en cuanto al ministerio, la autoridad de Jesucristo. Y aquí vemos cómo se resumen los puntos de vista de otras personas, como en el versículo 14 de este libro de Mateo, el capítulo 16, el verso 14, donde se dice que ellos dijeron: uno es Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Aquí vemos entonces cómo se resume el punto de vista de otras personas, donde a Jesús se le coloca en la categoría de profeta. Y ciertamente el escritor hebreo nos dice que Dios nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjese, hermano, hermana, que Pedro hace la declaración definitiva por la cual todo el relato se ha estado dirigiendo a Jesús, que es el Mesías. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y la sorprendente reacción de Jesús en los 3 evangelios sinópticos era decir a sus discípulos que guardaran su identidad en secreto. Y la razón de que sus discípulos guardaran su identidad queda clara en Mateo 16, 22, donde entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Vemos, hermanos, cómo Pedro toma esta reacción al darse cuenta que nuestro Señor Jesucristo, que más adelante lo vamos a ver, predice por primera vez su muerte y todo lo que a él le va a acontecer en su ministerio. Vemos nosotros como Pedro, ¿sí? Tomándole aparte al Señor, comienza a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero es interesante notar que solo Mateo incluye los versículos 17 al 19 de Mateo capítulo 16, del 17 al 19, en cuanto a una respuesta más positiva que aclara que lo que Pedro había dicho era verdad. Entonces, en Mateo 16, 17 dice que entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí vemos, hermanos, que la confesión de Pedro era una realidad, era una revelación de Dios. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Pedro no recibió esta información de alguna fuente humana, sino de la fuente divina. Y en Juan el capítulo 17, Juan capítulo 17, el versículo 8, nos dice ahí: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y si nosotros comparamos Gálatas capítulo 1 con referencia a este punto, Gálatas capítulo 1, el versículo 16, dice: para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí vemos entonces que realmente esta revelación que Pedro hace acerca de la persona de Jesucristo
de que él, su naturaleza es divina, que él es igual a Dios y que ciertamente él como hijo de Dios y como Dios mismo puede ser adorado, puede ser venerado, puede ser reverenciado. Y es importante que entendamos también que la proclamación de Pedro y de los demás apóstoles en cuanto de que Jesús es el Mesías, está sentando la base para la fundación de la iglesia de Cristo. Hablamos de la iglesia de Cristo, pero cuando hablamos de esta iglesia, estamos hablando que es la iglesia que le pertenece a Cristo. No decimos iglesia de Cristo como para mencionar un nombre propio, sino para poder enseñar a muchas personas que esta iglesia en la cual usted y yo somos miembros está basada bajo una naturaleza divina y en este caso está basada bajo Jesucristo. Entonces vemos nosotros cómo la proclamación de Pedro y aún de los apóstoles en cuanto que Jesús es el Mesías deja sentada la base para la fundación de la iglesia. Edificaré mi iglesia. Y viendo el interlineal griego Francisco Lacueva, es interesante ver cómo el interlineal traduce edificaré de mí la iglesia. Entonces debemos de entender que Jesucristo jugaba un papel importante en su ministerio. Y sabemos nosotros que se venía anunciando acerca del establecimiento de su iglesia, de su reino. Y vemos entonces que esta declaración demuestra que Jesús es finalmente el responsable del establecimiento de su iglesia. Y por eso Mateo capítulo 16, el versículo 18, dice la escritura ahí que nuestro Señor Jesucristo declara la naturaleza de Pedro. Él le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. En otras palabras, yo te estoy diciendo que tu naturaleza es humana y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vemos nosotros que Cristo claramente nos está evidenciando que Él es el que edifica su iglesia. Y esta clara distinción entre Pedro y Cristo, porque aquí vemos que se habla de Pedro, en este caso Petra, y encontramos Petros hablando del apóstol Pedro y Petra del Señor mismo, según el diccionario del señor W. E. Vines. Pero se habla de esta roca fundamental. Y aquí vemos la confesión hecha por Pedro de que Cristo es el Hijo de Dios. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 11 también nos habla porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces es importante que entendamos que Pedro simplemente su naturaleza es humana y que él confiesa que la naturaleza de Cristo es completamente divina y que por lo tanto la iglesia
del Señor, que le pertenece al Señor, está siendo fundamentada bajo este concepto que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Jesucristo es esa piedra, ese fundamento en el cual se establece la iglesia. Y si recordamos 1 Pedro 2:4, donde se nos habla acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Nosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: y aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, fíjese usted, los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Entonces vemos, mis hermanos, cómo aquí está interesado nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente sus discípulos comprendieran y entendieran, ¿sí?, que él es el Hijo del Dios viviente, pero también pudieran entender y comprender, no solamente ellos, sino también nosotros, y hoy muchas personas en el mundo entero, respecto a que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y si bien Mateo anteriormente había señalado a Jesús como el Cristo, esta es la primera vez que los discípulos lo llamaron así, porque aquí Pedro utilizó el título que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos acá que Pedro nos revela en este texto la naturaleza de Jesucristo. Y también Pedro nos revela que esta iglesia, cuando Jesucristo dice: edificaré mi iglesia, aquí Jesucristo nos demuestra finalmente que él es el responsable del establecimiento de su iglesia, ¿sí? Y la palabra iglesia aquí describe el grupo de los salvos, las personas que han sido salvadas por el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor. Sí, recordemos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos, ¿sí? Y nosotros somos el grupo de los salvos, somos esta iglesia del Señor, y debemos de entender y comprender de que tenemos una tarea, tenemos una labor, y la cual es de anunciar, ¿verdad?,
al mundo, que Jesucristo es el que estableció la iglesia y que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí? Entonces, los primeros cristianos son aquellos que fueron salvos y fueron añadidos por Cristo a la iglesia. Y tenemos que comprender y entender esta verdad, porque como les decía, hermano, hay mucha controversia en muchos puntos acerca de algunos puntos que son controversiales en nuestros días, pero deberíamos interesarnos en que cuando vamos a bautizar a una persona, esté consciente realmente quién es Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y que debemos de entender que Simón Pedro ciertamente supo de la identidad de Jesús por la revelación divina, ¿sí? No fue una revelación humana, sino una revelación divina. Quiero que veamos acá en el libro de Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, ¿sí? Y el versículo 25 y 26, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vemos entonces que fue algo que al Padre le agradó, en que él pudiera dar a conocer, ¿verdad?, a Pedro, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y también vemos que se habla en este capítulo 16 acerca de lo que Jesús dice de las llaves, y aquí vemos que esto simboliza la autoridad, ¿sí? Y aquí se habla de la palabra atar, se habla de la palabra desatar, para poder expresar decisiones sobre lo prometido y lo que realmente a veces sucede dentro del reino de los cielos. Pero vemos nosotros que ahora nuestro Señor Jesucristo va a preside por primera vez su muerte. Y ahora eso lo vamos viendo en Mateo 16, el versículo, Mateo 16, los versículos 21 al 28. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es cierto, digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, aquí comienza una nueva, un nuevo énfasis en el ministerio de Jesús, en sus enseñanzas, que él sería crucificado, ¿sí? Y eso lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 17, el verso 9, nos dice, notemos ahí, cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Luego, en el capítulo 12, versículo 22 y 23, también encontramos esto, que entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y vemos entonces que ya hay muchos textos que comienzan a revelar, en este caso, enseñanzas acerca de que Jesucristo sería crucificado. Y estos textos hablan de esta parte del ministerio de Jesús. Y es importante notar que esta es la primera vez, la primera de 3 predicciones sobre su sufrimiento, sobre su muerte, sobre su resurrección. En Mateo capítulo 17, el versículo 22, Mateo capítulo 17, el versículo 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. También vemos esto en el capítulo 20, el versículo, notemos Mateo capítulo 20, el versículo 18 al 19. Dice así la palabra: y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que encarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, esta es ya una parte, es una parte, ¿verdad? Que nos habla acerca del ministerio de Jesús. Y como la mayoría de los judíos, Pedro pensaba que el Mesías sería un rey glorioso, que el Mesías sería un rey soberano, y no un hombre que sufriría, y que ese iba a morir en manos de los líderes religiosos, como nos dice Mateo capítulo 16, el versículo 22, donde entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Aunque Pedro había confesado que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, el Mesías,
aquí vemos que el concepto que Pedro tenía del Mesías era muy deficiente, como a veces es muy deficiente el concepto de muchas sectas o denominaciones, y aún, ¿por qué no decirlo? A veces entre la hermandad, a veces es muy deficiente el concepto que se tiene de la persona de Jesucristo, que se tiene acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí Pedro vemos ese concepto deficiente que él tenía. Y no solamente él, los otros apóstoles. No era el sacrificio que ellos tenían en mente acerca de Cristo. No tenían ellos en mente esto que Jesucristo iba a ser sacrificado acerca del Mesías. Y vemos nosotros que claramente Pedro cooperaba con Satanás, porque vemos nosotros que él estaba reconviniéndole a Jesús el propósito eterno de la voluntad de nuestro Dios, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, pudiera dar su vida en sacrificio por la humanidad, para que su sangre pudiera ser derramada en la cruz del Calvario para redimir al hombre de su pecado. Y vemos cómo Pedro entonces, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque que no piensas en las cosas del cielo, sino en el de la tierra. El papel de Satanás era tratar de desanimarle, ¿verdad? Pero ciertamente debemos de entender que las palabras severas de Jesús a Pedro fueron necesarias para demostrarle a Pedro la seriedad de lo que pedía y para que lo escucharan los demás discípulos. Como dice Mateo 16:23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El discipulado, hermanos, exigía, en este caso, la confesión humilde delante de Dios en cuanto a las renuncias y ambiciones personales y a vivir conforme a la voluntad de Él. Por eso Mateo capítulo 10, el versículo 38, Jesús declara acá que el que no toma su cruz y sigue en pos de Él, no es digno de Él. Y también esto describe a los que tenían que cargar, fíjese bien, el madero de la cruz en el cual iban a ser crucificados. Jesús habla de negarse a sí mismo. Quiere decir dejar todo lo que impida o estorbe para seguirle y servirle. Hacer cualquier cambio de carácter, de vida y hacer la voluntad que Dios requiere de nosotros. Y para eso tenemos ejemplos en las escrituras, como por ejemplo en el caso del apóstol Pablo, donde habla que para él había muchas cosas que eran ganancia, pero que las había estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente él aún estimaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Jesús enfatiza que un discípulo debe de hacer una entrega total de su vida. Y por eso Mateo capítulo 16, los versículos, fíjese, 24 al 28, aquí vemos que Jesús habla
y dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, el Hijo del Hombre tiene el propósito de establecer su iglesia, de establecer su reino, y los que quieren seguirle, los que quieren venir en pos de él, venir para ser añadidos por él a su reino, ciertamente significaría que formalmente, ¿verdad? Ellos serían parte de su reino, serían parte de su iglesia. Y por supuesto esto ocurrió el día de Pentecostés, como Pedro explica ya en Hechos capítulo 2, el versículo 36, Hechos 2, versículo 36, donde nos dice la escritura de la siguiente manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No quería hablar explícitamente en cuanto al tiempo, pero lo dejó indefinido, pero se indicó que vendría durante la vida de él el establecimiento de su iglesia. Es allá en el día de Pentecostés, durante su ministerio. Él tiene el propósito de llevar a cabo el plan de la voluntad de nuestro Dios para poder salvar al mundo mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Y de esta manera que nosotros podamos, hermanos, estar gozando ahora en ser parte de su iglesia, parte de su reino. Así que en este capítulo 16 hay muchas cosas más que tratar, pero procuré resumir un poco acerca de este capítulo 16. Y recordemos, lo primero que miramos fue que los ciegos estaban pidiendo señal, ¿sí? Los ciegos estaban pidiendo señal. Jesús advierte a los fariseos y a los saduceos en cuanto a su comportamiento, ¿verdad?, que ellos tenían hacia él. Y también estamos viendo cómo Jesús había reprendido la falta de fe de sus discípulos cuando les declaró que eran hombres de poca fe, pero que ahora era necesario que ellos pudieran tener este concepto correcto de él, de que él es el Hijo de Dios, era el Hijo del Dios viviente, y que bajo esta confesión, ¿verdad?, se establecía su reino, su iglesia, en la cual ahora todos nosotros somos parte de él, y de esta manera podamos nosotros declarar al mundo la gran necesidad que existía en que el rey pudiera predecir por primera vez su muerte, con el propósito de que pudiese llevarse a cabo el establecimiento de su iglesia, de su reino en este mundo. Así que, hermanos, esto sería todo. Les agradezco su tiempo y la invitación que me han hecho a mí y a otros hermanos para que podamos estar considerando este libro de Mateo, y ahora estamos llegando a Mateo capítulo 16. Que Dios les bendiga.